noches, querida familia, amigos, hermanos, bienvenidos a esta transmisión en vivo de nuestros jueves de Romanos. Vamos a dar unos segundos para que se vayan conectando, lo que les va llegando la señal. Mientras tanto, a los que ya están por ahí, les comento que hoy tendremos una dinámica especial que ya hemos tenido antes. Es un espacio de preguntas y respuestas en vivo. Le dejo que ustedes vayan escribiendo sus preguntas y vamos a ir respondiendo. Yo voy a estar volteando mucho a mi derecha porque estoy siguiendo la transmisión en mi computadora para estar viendo sus preguntas en el orden en que las van enviando, si es posible, y tratar de no brincarme a los que van preguntando, ¿verdad? Y bueno, les comento, la semana antepasada íbamos a reanudar nuestros estudios desde mediados de enero prácticamente. Tuvimos la primera semana de enero todavía jueves de suspensión de este estudio, pero no recuerdo esta semana qué fue lo que pasó o si decidí no iniciarlo, porque la semana pasada tuvimos un retiro de pastores, de todos los pastores de las sedes centrales de Vida Nueva para el Mundo Toluca. Estuvimos en Querétaro, fue un tiempo donde estuvimos ahora nosotros recibiendo de parte de un ministerio, de unos hermanos de Estados Unidos, Tim Anderson, ¿verdad? Y estuvieron compartiéndonos a nosotros. Fue de gran bendición poder también recibir de la palabra. Siempre he predicado que todos necesitamos también seguir recibiendo, ¿verdad? Yo les he comentado que a mí me gusta leer otros autores, escuchar prédicas de otras personas. Y bueno, en ese retiro pues fue básicamente eso, ¿verdad? Y un tiempo también pues de convivencia, de que siempre estamos en nuestras actividades, trabajo y pocas veces tenemos esta oportunidad. Entonces yo, sabiendo que estaríamos ahí el jueves, creo que por eso hace 15 días decidí no empezar y luego cortar y otra vez volver a comenzar, sino ya comenzar hoy de corrido, ¿verdad? Así que bueno, bienvenidos. La próxima semana continuaremos ya con lo poco que nos falta para concluir Romanos. Y hoy, como siempre les digo, después de un periodo de suspensión para engancharnos, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, lo peor que les pueda pasar es que les diga que no sé, o que nos pongamos juntos a investigar la respuesta en vivo. Alguna vez nos pasó algo similar, ¿verdad? Que dije, esta pregunta está buenísima, a ver, vamos a estudiar juntos en línea. Empezaron a aportar y estuvo bastante interesante. Así que vamos a orar y después de esto pueden ustedes comenzar a escribir sus preguntas e iremos respondiendo en la medida de lo posible, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos das vida, porque podemos reanudar este espacio. Pedimos que sea de bendición para nosotros. Guíanos con tu presencia, quita todo tipo de distracción, de estorbo del medio, y que seas únicamente tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a nuestras vidas, y que en este tiempo de preguntas, Señor, aun si no tenemos alguna duda o eso pensamos, que no cometamos el error de creer que entonces este espacio no es para nosotros, porque claro que también siempre hemos visto a través de las dudas de otros, tú nos hablas a todos. Así que pedimos que así sea hecho. Guíanos, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues saludos a todos nuevamente. Les comento que próximamente estaremos transmitiendo en vivo los jueves tanto por Facebook como por YouTube, para que ya ustedes lo sigan por la red social de su preferencia. Les comentaré cuál será la nueva página oficial de un servidor, una página donde pues una hermana está haciendo una labor impresionante, subiendo todos los videos que subimos en todas las transmisiones, y hace algunos meses me contactó, ¿verdad? Pues para invitarme a colaborar, responder, etcétera. Y pues esa página se quedará ya como la página oficial, aprovechando que ya está todo el contenido arriba, y ya pronto les comentaré esa información. Y bueno, comenzamos con la primera pregunta de Rocío Martínez. No, antes estaba la de Danilo Campos. Saludos, Danilo, perdón. Dice, ¿por qué uno tiene altibajos espirituales? O sea, a veces como que siente que Dios no le escucha. Bueno, podríamos hacer toda una prédica de esto, pero yo quiero solamente en cada pregunta tratar de ser muy concreto para dar espacio a las preguntas de los demás. Elías es un gran ejemplo de eso. Elías, Danilo, tú conoces la historia, ¿verdad? Enfrenta a Acab, derrota a los profetas de Baal, cae fuego del cielo, cae lluvia después de 3 años y medio, degollan a los profetas de Baal, todo el pueblo se vuelve a Dios, y al otro día Jezabel lo amenaza de muerte, y después de un desierto de camino, él se quería morir.
Entonces, Elías es un claro ejemplo de cómo somos a veces nosotros en esos altibajos, porque la Biblia dice en Santiago 5 que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que nosotros, al igual que Elías, muchas veces estamos de repente hasta arriba en un, lo digo entre comillas, éxtasis espiritual, ¿verdad? Bien metidos con el Señor y queremos casi hasta predicarle al diablo, y de repente vienen esas caídas, esos altibajos que efectivamente mencionas, y creo que la clave aquí es mantener tu comunión personal con Dios. Elías se va por un día de desierto, y yo alguna vez hace no mucho prediqué de él. Creo que el mensaje fue el de fuego nuevo, no, leña nueva, no fuego nuevo, porque fuego nuevo no existe en la Biblia, eso está mal dicho. El fuego era el mismo, no tenía que apagarse, era la leña la que se cambiaba cada mañana, y al final Dios le muestra que no estaba ni en el terremoto ni en el viento recio, sino en el silbo apacible y delicado. Y la enseñanza que Dios le da, pues es que Elías había dejado guiar por todas esas emociones y sensaciones, y había olvidado lo importante de su intimidad personal con Dios. He platicado mucho en los últimos meses de la cantidad de pastores y ministros caídos en todo el mundo, de todo tipo de denominación, y hemos insistido en eso, que lo que sucede es que se saturan de tanto ministerio. De hecho, ya muchos de ellos, después de haber sido restaurados y comparten su testimonio, reconocen eso, dicen: me saturé de tanto ministerio y trabajo y actividades y congresos y por aquí y por allá, que descuidaron su tiempo personal con Dios, dejan de recibir, como te dije hace rato, nada más es dar, pero ya no pasan tiempo ellos alabando a Dios, ya no pasan tiempo ellos orando, ya no pasan tiempo leyendo la palabra de Dios. Entonces se debilitan espiritualmente y viene la caída. Pero también aquí mencionas, ¿no? A veces uno siente que Dios no le escucha, eso es distinto. Vamos a suponer que es una persona que está manteniendo, quizás a tu caso, su comunión con Dios, pero tú sientes que Dios no te escucha. Y aquí es bien importante no dejarnos llevar por nuestras emociones, sino tener convicciones en base a lo que la Biblia dice. Regresando al ejemplo de Elías, él no dijo, pues siento que va a llover, sino dice, oigo que una grande lluvia viene, antes de que regresara ese tiempo de lluvia después de los 3 años y medio. El siervo de Elías dice, yo no veo nada. Entonces uno se guiaba por vista y otro por lo que escuchaba. Entonces el cristiano tiene que guiarse por lo que escucha en la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia dice, clama a mí, no dice y yo te acalambraré, dice y yo te responderé. Entonces a veces no sentimos nada, a veces sí, a veces sientes la presencia de Dios y te abraza y la piel se te pone china, pero a veces no sentimos absolutamente nada, pero Dios está ahí, y uno tiene que venir a la presencia de Dios no diciendo, Dios, si estás aquí, manifiéstate, sino de entrada decir gracias porque aquí estás, porque es lo que dice tu palabra, ¿verdad? Entonces asumimos de entrada que Él está ahí, aunque no lo podamos sentir. Y para terminar con esta respuesta, porque te digo, puede ser tema de una prédica entera, pero no me quiero poner a predicar de esto, sino tratar de responder la mayor cantidad de preguntas. Ya hasta se me olvidó lo que te iba a decir por andar haciendo estos paréntesis. Te iba a decir algo que era bien importante. Estábamos hablando de las convicciones, de entrar creyendo en lo que la palabra de Dios nos dice. Ya me acordé. Y Dios no siempre permite que nosotros sintamos algo, porque si no estaríamos buscando una experiencia, una sensación, una emoción y no una persona. Desafortunadamente hay muchas iglesias donde esto sucede. Lo predicamos hace unos meses aquí en este espacio, ¿verdad? Que pues ya la gente va buscando más los milagros que la presencia de Dios. Va buscando más que me tiren al piso que la palabra de Dios. Entonces creemos que Dios hace milagros, por supuesto. Yo creo en todos los dones del Espíritu de 1 Corintios 12, pero creo que es un error irnos al extremo de que de repente nos dejamos llevar tanto por aquello que es tan apantallante que dejamos de buscar al Señor mismo. Entonces, si siempre que oráramos sintiéramos algo, iríamos a buscar esa sensación y no a Dios. Como cuando un padre llega de viajes y siempre que viene le trae un regalo a su hijo, y el hijo después de 15 viajes, papá, ¿qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Un día no le trae nada y el hijo enojado va y se sube. El papá se daría cuenta que le ha hecho un mal. Porque está bien que el niño espera algo del padre, pero no está bien que eso reemplace al padre mismo. Entonces, lo que esperamos de Dios no puede reemplazar a Dios, y por eso no siempre sentimos, pero Dios, Danilo, siempre está ahí. Y te vas a dar cuenta, yo lo he visto muchas veces,
que cuando tú creías que no te había escuchado, meses después o años después, viene la respuesta y tú dices, Dios siempre estuvo escuchando. Solo que a veces su respuesta es sí, a veces es no, a veces es no es el tiempo, no es la forma o espérate tantito. La siguiente pregunta de Rocío Martínez, saludos, es ¿qué es estar lleno del Espíritu? Vimos un mensaje un domingo que les recomiendo mucho, ¿verdad? Que justamente se llamó así, que significa andar en el Espíritu. Por ahí lo pueden buscar en YouTube con ese título. Y veíamos que no es el sentir algo, el andar acalambrado o algo por el estilo, sino que la Biblia nos manda, ¿verdad? Que no seamos llenos de vino, sino que seamos llenos del Espíritu. Y en ese mismo pasaje nos dice cómo, dice, cantando con himnos, con salmos, con cánticos espirituales, alabando a Dios con cánticos, con himnos, con salmos, con cánticos espirituales en nuestros corazones. Entonces todo ese pasaje, ¿verdad? Que nos habla de la llenura del Espíritu, si no me equivoco es Efesios 4, Efesios 5, también Pablo en 1 Tesalonicenses nos manda no apagar al Espíritu. Ahí claramente el contexto de los versículos previos y posteriores nos deja ver que una vida en la carne de pecado contrista al Espíritu, apaga el Espíritu, pero una vida de comunión con Dios enciende ese fuego del Espíritu y somos llenos del Espíritu. Ahora ojo con el tiempo del verbo, sed llenos, es un presente continuo. Entonces mucha gente cree que la llenura del Espíritu es de lunes a sábado ser el completo apático y llego el domingo, Señor, lléname, lléname. Y hay muchos cantos donde decimos lléname, estrictamente hablando no son correctos, no estoy diciendo que están mal, yo tengo muchos de ellos en mi playlist, pero entiendo que no es lléname en ese momento, sino que de forma pues simbólica estoy pidiendo aquello que tengo que buscar yo permanentemente. El cristiano tendría que permanecer en esa llenura, ¿verdad?, del Espíritu. ¿Qué es el amor? Bueno, mucha gente se confunde con 1 Corintios 13, que describe las características del amor, pero no es el amor. Creo yo que la mejor definición de qué es el amor se le ha escuchado a Josh McDowell, y él se basa en Efesios 5, donde dice que nadie, o Efesios, ¿es el final de Efesios 4 o Efesios 5, hablando de cómo los maridos tienen que amar a sus mujeres? Y dice que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. Y partiendo de eso, ahorita les digo dónde está. Él concluye, y estoy de acuerdo en que el amor es justamente eso, tomar la decisión de proveer y proteger. Cuando tú provees para que alguien en todas las áreas de su vida, espiritual, emocional, materialmente, no le falte nada, y proteger, eso es el amar. El amar no puede ser un sentimiento, porque la Biblia no dice que lo sintamos, sino que de forma imperativa nos ordena que lo hagamos. Aún nos manda el amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita les digo, correcto, recuérdenme un ratito para no perdernos, estoy buscándoles exactamente el pasaje, Efesios 5, versículo 29, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Cuidándola y sustentándola. De la conclusión de Josh McDowell, y estoy de acuerdo, y resumimos que básicamente, pues eso es la esencia del amor verdadero, ¿verdad? Felicidades, Eduardo Venancio, que mañana es su cumpleaños, que Dios te bendiga y sean muchos más, no solo cantidad, sino calidad, ¿verdad? Y cada día, tanto tú, Eduardo, como todos, levántense diciendo, este es el día que hizo el Señor. Digo, mañana celébralo de forma especial, pero cada día es una buena razón para gozarla, porque es el día que hizo el Señor, y David decía, me gozaré y me alegraré en él. María Paula Gutiérrez hace una pregunta buenísima. ¿Por qué es importante, y pone entre comillas, pertenecer a una congregación? Qué bueno que lo pusiste entre comillas, porque tienes toda la razón. Pertenecer no quiere decir que ahora la congregación es dueña de tu persona, porque mucha gente a veces manipula. Ahora, aquí María y toda la familia que nos sigue, hay dos extremos. La gente justamente que la quieren esclavizar a una congregación, y la gente que se va al otro extremo de decir, yo no necesito congregarme, ¿no? Yo me congrego en Facebook, dicen muchos. Es diferente que yo escuche de estudios bíblicos y prédicas en Facebook, pero eso no elimina el mandato a los hebreos que dice no dejen de congregarse, según algunos tienen por costumbre. Entonces, no pertenecemos a una congregación en el sentido que le pertenecemos, como bien lo pones entre comillas.
hay muchos pastores que manipulan. Aquí naciste, aquí te casaste, aquí te bautizaste y aquí te vamos a enterrar. Y si te vas de aquí pierdes la bendición. Yo he sabido gente que así le dicen. Entonces, ni el pastor es dueño de las ovejas, ni las ovejas son dueños del pastor. Cristo es dueño de todos y nosotros solamente somos su cuerpo. Y temporalmente nos congregamos y temporalmente pastoreamos un lugar, pero en cualquier momento Dios puede mover a la oveja de iglesia o al pastor de iglesia. Lo ves en el libro de los Hechos, donde a veces con lágrimas se despedían de Pablo porque guiado por el Espíritu tenía que moverse a otro lugar, ¿verdad? Entonces ha habido muchos casos así donde de repente pues Dios mueve a los pastores y a veces la iglesia lo toma bien, a veces la iglesia lo toma mal, pero tienen que entender que no son dueños del pastor, ni el pastor es dueño de las ovejas para andar amenazando. Si se mueven por razones bíblicas, según Efesios 5, los 5 ministerios de liderazgo instituidos para edificarnos y para perfeccionarnos para el ministerio, nos confirma la Biblia con esto que yo tengo que congregarme donde esté siendo edificado y donde esté creciendo para ser de bendición en el ministerio. Si en algún punto ya no estoy creciendo espiritualmente o en otro lugar estoy creciendo más o estoy siendo de mayor bendición para la extensión del reino de los cielos, pues es momento de orar porque quizás son señales bíblicas de que yo puedo cambiarme, ¿verdad? Si es porque me cayó mal el hermano, porque el pastor me exhortó, que es casi siempre una de las más grandes razones, ¿verdad? Porque no estoy de acuerdo con su disciplina, no es razón bíblica. O sea, si estoy creciendo pero no estoy de acuerdo con la disciplina, me aguanto, ¿verdad? Y hablo con él y digo, no estoy de acuerdo, pero voy a respetar, y mis reconocimientos, hermanos, que así lo han hecho. Ha habido hermanos, ¿verdad?, que se van, pero otros que dicen, mira, pastor, no estoy de acuerdo, pero respeto tu autoridad, adelante, ¿verdad? Y Dios los honra, y bendice. Entonces la razón tiene que ser bíblica, no tiene que ser personal, no es un capricho personal para moverme, porque aquí me cae mal, porque no me saludaron, porque no hay amor, porque no sé qué. Pero el otro extremo de no congregarme tampoco es correcto. Sí es importante, entre comillas, como bien lo pones, pertenecer a una congregación sin que se adueñen de ti, el congregarte por muchas razones. Y la Biblia dice de entrada, ¿verdad? Pues en Eclesiastés Salomón nos confirma que mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro va a levantar a su compañero, más allá del solo, que cuando caiga no habrá quien lo levante. Es importante porque Dios va a poner en la congregación personas que sean de bendición para tu vida y personas para quienes tú seas de bendición. Es importante congregarnos porque es importante tener compañerismo, porque es importante tener relaciones con otros creyentes, porque es importante alabar juntos, es importante la oración en comunidad, es importante estar bajo alguna autoridad escuchando la palabra de Dios que alguien me esté enseñando, es importante participar en las actividades en conjunto, ¿verdad? Eventos de evangelismo, de salir, de predicar, de ayudar, etcétera, etcétera. Es un hecho que unidos somos mucho más fuertes. Y en la última oración de Jesús, ¿verdad?, recordarán que Él pidió 5 veces que fuéramos uno, así como Él y el Padre son uno. Entonces es importante caminar dentro de esa unidad. Creo que eso resume a la pregunta. La pandemia fue un grandísimo ejemplo de esto. Hermanos que se congregaban, ¿verdad? La iglesia no tenía la capacidad de... cuando hablo de la iglesia, hablo pues del liderazgo de la iglesia, coordinadores, líderes, pastores, de poder pues ayudar a tantas personas en una congregación tan grande. Pero fue hermoso ver cómo entre hermanos pues se apoyaban, y oye, estás enfermo, pues yo te llevo a ti la comida, oye, te quedaste sin trabajo, pues yo te apoyo con despensas. Entonces es esta armonía dentro del cuerpo de Cristo, y quienes estaban integrados tuvieron este apoyo en todo sentido, espiritual, emocional, en consejo, en economía, etcétera. Pero los que no se congregaban habitualmente, pues muchos no sabemos ni cómo le estaban pasando, porque jamás se acercaron, ¿verdad? Hay hermanos pues que luego van a la iglesia cada 2, 3 meses, nunca se acercan, te los encuentras años después. Pastor, yo voy hace 8 años, ¿cómo? Pero si nunca te he visto, bueno, ahí voy de vez en cuando. Entonces, pues no, sí es importante el comprometernos. El tiempo que Dios nos tenga ahí, hacerlo con todo nuestro corazón, y ni el extremo de que son mis dueños, pero tampoco el extremo de la apatía es correcto. Siguiente pregunta, Antonella. Saludos, Antonella. Hola, pastor, mi pregunta es: en Génesis, donde Abraham en 2 ocasiones dijo que Sara era su hermana y el castigo de Dios era para los reyes por tomar a Sara, dice, ¿por qué no Abraham por la mentira?
Bueno, estos reyes de todas formas no tenían que tomar a nadie que no les fuera lícito. Entonces, aunque Abraham no hubiera mentido, Dios habría estado en todo su derecho de castigarlos, ¿verdad? Por abusar de su autoridad para perversamente tomar mujeres solamente porque me gusta. Entonces, esto es independiente de la decisión de Abraham, ¿verdad? Entonces sí es un hecho que los iba a castigar porque era una mujer casada, porque tenía esposo, etcétera, etcétera, pero fue simplemente una consecuencia final de su forma de proceder, de andar tomando mujeres simplemente porque les daba la gana, volviendo a aclarar que eso no justificó a Abraham para la decisión, que fue una falta de fe. Qué paradoja que el padre de la fe, pues es uno de los hombres que más luchó. Y yo tengo una prédica por ahí que se llama... habla justamente de este crecimiento que fue teniendo en la fe y cómo vamos creciendo. Creo que se llama Creciendo en la Fe, o el desarrollo de la fe de Abraham, que está bastante interesante. Y bueno, Luisa Contreras, saludos. Luisa pregunta si es bíblico que las iglesias pidan primicias. No es bíblico que las iglesias pidan primicias. Si alguien quiere dar y le quiere poner el nombre de lo que sea, voluntariamente, porque así lo puso en su corazón. Yo siempre he dicho, cuando tú sientes el deseo de ser de bendición, pues bueno, no creo que venga del diablo, ¿verdad? Pero es diferente que tú tengas ese deseo en tu corazón a que tomen un pasaje del Antiguo Testamento que hablaba de trigo, de ganado, otras cosas, para exprimirte a principios de año. Entonces, si en tu iglesia ahora en enero te pidieron primicias, no es bíblico que te lo pidan. Y aquí hay dos opciones, ¿verdad? Pues el pastor ignora ciertos principios de la palabra o está voluntariamente manipulando la palabra para extorsionarte, porque la Biblia sí habla de muchos que harían mercadería de nosotros con palabras fingidas. Solamente Dios lo sabe, por su fruto los conoceremos, ¿verdad? Yo he conocido a personas que puedes ver de forma inmediata cuando se trata de un charlatán desenmascarado que nada más le interesa el dinero, a cuando hay algunas personas que están sinceramente equivocadas con algunos errores doctrinales, falta de conocimiento, falta de estudio. Con el paso del tiempo lo van a ir corrigiendo, ¿verdad? Si estás en una iglesia donde te han enseñado la palabra, estás creciendo y te comentaron eso, pues simplemente guarda tu corazón, ¿verdad? Tú da lo que Dios propuso en tu corazón y adelante. Pero si es una iglesia donde tiro por viaje toda la vida, todas las prédicas tienen que ver con dinero, 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 prosperidad, y siembra, da y pacta, sal corriendo de ahí mañana mismo, no te pares ni un domingo más. Evidentemente se trata de mercaderes de la fe. Seguimos con la siguiente pregunta. Saludos a Sandra, que pregunta: en el libro de Reyes, Saúl consulta una bruja para invocar a Samuel. ¿En verdad Samuel apareció o era un espíritu engañador? Este es uno de los temas que nos da para platicar toda una tarde. Si tienes una comida y se te acaba el tema de conversación con cristianos, hay dos temas que van a hacer que se ponga bueno. Pregúntales: oye, ¿qué opinas tú acerca de la predestinación y del libre albedrío? ¿Verdad? ¿Hay o no lo hay? ¿Dios hace que creamos o tenemos la capacidad de creer? No, se van a acabar toda la tarde el debate y no van a llegar a nada, pero se va a poner bueno. Y la otra pregunta es justamente: ¿era una bruja o era Samuel, el que se le apareció a Saúl, o eran demonios? Es bien interesante, fíjense, aún entre pastores en Vida Nueva tenemos diferencia de opiniones y hemos platicado de esto. Cada uno tiene argumentos bastante interesantes. Yo en lo personal creo, pero reconozco que puedo estar equivocado, pero mi creencia, por lo que yo he estudiado, algún día lo prediqué y di los dos argumentos de cada postura, de cada posición. Yo creo que eran demonios, porque la bruja dice: veo dioses, del hebreo Elohim, habló en plural. Entonces, si subió únicamente Samuel, ¿por qué ella habla en plural? Respuesta de la otra parte, pues bueno, es que venía acompañado de ángeles, ¿verdad? Creo que eran demonios, porque Dios había prohibido desde Deuteronomio que nadie podía consultar a los muertos. La réplica de la otra parte es cierta. Dicen, bueno, Dios en su soberanía lo pudo permitir. Sí, Él es soberano y puede hacer lo que quiera, y lo pudo haber hecho. Pero yo creo en lo personal que sería pues un riesgo muy grande, porque muchos dirían: bueno, Señor, si es tu voluntad que se me aparezca mi abuelita, y si no, pues no, porque tú eres soberano y si quieres puede volver a aparecer. Entonces yo creo que Dios pone reglas claras del juego que no se violaron,
y que aunque lo pudo haber hecho, sí, en caso de que haya sido así y yo esté mal, esa será la respuesta, pero le veo más peso al otro lado de la respuesta, ¿verdad? Un argumento bien importante es que Samuel, o el supuesto Samuel, le dice: cierto te digo que hoy estarás, o mañana iré por ti, ¿verdad? Y estarás con nosotros. Entonces Saúl no fue a la presencia de Dios. Saúl se fue a la condenación eterna. Samuel sí estaba en la presencia de Dios. Teníamos el paraíso y el lugar de los muertos. El hecho de que quien se le aparece le dice: estarás con nosotros, a mí me da más la indicación de que eran demonios diciendo: vas a estar con nosotros, no de que estaría con Samuel. Otra razón por la que creo que no era Samuel es porque la bruja más bien la otra parte dice se sorprende, fíjate, este argumento lo usan las dos partes, la bruja se sorprende y muchos dicen: ahí está la evidencia de que era Samuel porque ni ella lo esperaba. Pero bueno, yo también lo que creo es que ella simplemente estaba engañando, como muchos, y de repente se sorprende cuando en verdad se le aparecen estos demonios, ¿verdad? Muchos dicen: pero ¿cómo podrían ellos pues saber que Saúl se iba a morir? Esa es evidencia de que sí venía de parte de Dios porque le dio una profecía y los demonios no conocen el futuro, cierto. Pero recuerda pues que Saúl ya estaba a punto de morir, o sea, Saúl ya estaba dando las últimas patadas de ahogado, o sea, no tenías que ser un experto, erudito, de nada, para darte cuenta que a este hombre le quedaban horas de vida y por eso en su desesperación fue disfrazado a consultar a esta bruja, ¿verdad? Entonces simplemente ellos le confirman lo que él ya sabía. Por ahí estoy tratando de recordar cómo se llama la prédica donde hablamos de esto. La verdad es que no lo recuerdo, pero lo hemos mencionado y son varios los puntos que cada una de las partes ofrece. Finalmente, como siempre lo digo, no es un tema relevante para la salvación, o sea que cada quien concluya lo que concluya, no hay motivo para pelearnos por eso, ¿verdad? Simplemente podemos echar un buen debate, echarnos una buena tertulia, ¿verdad? Pero a fin de cuentas pues seguimos siendo hermanos y lo que nos une no es si creemos que eran demonios o que era Samuel. Lo que nos une es Cristo, ¿verdad? Y por eso no tenemos que permitir, hace poco lo veíamos, ¿verdad? Pues que diferencias como estas nos separen. Fue lo último que vimos el año pasado antes de concluir el periodo de vacaciones para nuestro estudio de Romanos. Y lo mismo con la elección, ¿verdad? En Vida Nueva igual, o sea, hay pastores pues que creen una cosa y pastores que creemos otra y hemos, pues gracias a Dios se los compartía yo hace unos meses, pues tenido la madurez de no permitir que eso nos divida y decimos: mira, si creemos porque Dios hizo que creyéramos o si creemos porque nos dio la capacidad de creer, lo importante es que creímos, gloria a Dios, porque creemos y no porque no creemos, y lo que nos hace hermanos es que creímos, y en eso nos vamos a enfocar, no en que tú crees que creemos porque Dios hizo que creyéramos y yo creo que creemos porque nos dio la capacidad de creer. Lo importante es que creemos y punto, y lo demás pues platicamos y disfrutamos del intercambio de opiniones y todo, pero no entremos, como le dijo Pablo a Timoteo, pues en discusiones necias, ¿verdad? Y también Romanos hablaba algo al respecto y lo vimos en los últimos estudios. Seguimos con las preguntas, voy leyéndolas en el orden que las fueron haciendo desde que nos conectamos. Entonces, esta última se hizo hace 14 minutos. Después de esta 24 comentarios más, no sé cuántos sean preguntas, trataremos de abarcar todas las posibles, pero quizá no nos dé el tiempo. Daniela Morales, saludos, dice: si alguien ya se bautizó pero antes no arregló su vida pasada con su primer familia, ¿qué debe hacer? No entiendo bien porque hay que dar muchas cosas al aire. Alguien ya se bautizó, si alguien ya vino a Cristo pero no arregló su vida pasada con su primer familia, ¿qué debe hacer? A ver, vamos a hablar de dos hipotéticos escenarios, ¿verdad? Alguno de estos a lo mejor es el tuyo, a lo mejor no, pero le puede servir a los demás. Supongamos que está hablando aquí Daniela de una persona que estuvo casada, se divorció y luego vino a Cristo, ¿verdad? Entonces hay algunos pastores legalistas que imponen: te tienes que volver a casar con tu primer marido. No, la Biblia dice en el libro de los Hechos que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda, ahorita les digo cuál es el pasaje, déjenme un segundo, manda ahora a todos los hombres que se arrepientan. Denme un segundito para que lo anoten. O sea que lo que hicimos en nuestra ignorancia, sin conocer la palabra de Dios, Hechos 17, 30 y 31, ¿verdad? Pues Dios lo pasó por alto. Y no te va a obligar a que vayas y te cases con esa persona nuevamente. Lo hiciste en ignorancia.
Y es diferente cuando dos cristianos se quieren divorciar. Y probablemente parte de esto lo mencione en la próxima cena de matrimonios, que les invito el viernes 14 de febrero, aquí en la congregación de Toluca. Quedan todavía, creo que 4 o 5 mesas nada más. Es muy probable que el domingo se terminen los lugares, así que si quieren ir, marquen mañana por ahí de las, no sé si llega a 9 o 10 de la mañana a las oficinas, el día de mañana, al 722-232-0103 o 722-232-0140. De hecho, se los voy a anotar aquí por si... No, si lo anoto, se me en los comentarios hasta abajo. Así que repito mejor, 722-232-0103 o 0140. Porque veo muchos matrimonios cristianos que se quieren divorciar. Entonces, bíblicamente, no existe el divorcio por incompatibilidad de caracteres, porque si los dos somos cristianos, la palabra y el espíritu tienen que ser suficientes para que nos pongamos de acuerdo. La única razón por la que se quieren divorciar es porque uno de los dos o los dos son un par de carnales o un carnalote, ¿verdad? Que no están ni siendo guiados por el espíritu ni por la palabra de Dios. Y por eso tienen tantas diferencias y por eso pelean tanto, porque hay egoísmo en su corazón. De hecho, de eso voy a predicar. Ya les estoy adelantando un poquito del mensaje, ¿verdad? Entonces únicamente se autoriza cuando hubo un engaño, una infidelidad, cuando hay un abandono, no estás obligado a esperar a la persona toda la vida, o cuando tu vida está en peligro, pues por sentido común el avisado ve el mal y se esconde. Entonces tienes un esposo que te está amenazando de muerte, que te ha golpeado, tienes todo el derecho de salvar tu integridad y decir, ya no voy a continuar con esta persona. Lo aclaro porque un día un hermano se quejó, ¿verdad? Un día en un seminario de matrimonios, oiga pastor, hay un pastor que ha enseñado que hay 3 razones para el divorcio. Bueno, explícitamente la Biblia menciona el engaño y el abandono, pero obviamente, ¿verdad? De forma implícita aprendemos en la palabra, porque está la ley del amor al prójimo y de salvaguardar tu integridad por encima de cualquier otra, que si tu vida está en peligro puedes salir corriendo. O sea, cuando David come los panes de la preposición, Ahimelech rompió la ley, pero si no le daba los panes permitía que el hombre se muriera de hambre. Entonces Dios permite que se viole su propia ley para salvar la vida de David, y Jesús utilizó esto como ejemplo cuando lo acusan los fariseos de romper el día de reposo. Claro que si se trata de salvar tu vida, tienes el derecho de salir corriendo, aunque tengas que pasar por encima de esa otra ley, ¿verdad? Pero otro posible escenario, a lo mejor hablas de familia, ¿no? Hermanos, primos, etcétera. Romanos 12:2 lo vimos, dice que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Entonces, si es posible, nos aclara que no siempre será posible, pero añade en cuanto dependa de nosotros. Supongamos que está hablando aquí Daniela de una persona pues que vino a Cristo y tiene problemas de años atrás con su familia, ¿verdad? Entonces la idea sería que tú les buscaras, trataras de reconciliarte, hacer las paces, pero si no quieren, pues ni modo que en ti no quede. Yo hay personas que amo, con las que no tengo una relación, pero no ha sido algo que ha quedado en mí. O sea, yo me he expresado, mira, lo que espero que hagas es esto, ¿verdad? Esta es mi posición, yo no tengo nada en contra de ti, pero si la otra persona decide no responder y no quiere arreglar las cosas, pues yo no puedo hacer absolutamente nada. Lo importante es que nuestro corazón y conciencia estemos tranquilos de que nosotros pues hicimos lo que nos correspondía hacer. Saludos a Sony, que pregunta, dice que intentó buscar una iglesia más cercana para podernos congregar, pero se arrepintió porque hacen fiestas de primicias donde les llevan regalos y canastas de fruta y sobres de dinero, y llevaron unos disque profetas y ellos las recibían a cambio y les daban una palabra a cada persona que les llevaba el regalo. La verdad no me queda terminar el servicio, no me agradó nada, estoy desanimada, voy a regresar a Villanueva Norte, pero me quedo un poco lejos, no puedo congregarme entre semana, por eso quise buscar algo más cerca, pero ya no quiero volver a intentarlo. Y bueno, yo le recomendaría que cuando pueda pues vaya a Vida Nueva, ¿verdad? No sé a qué se refiere con lejos, porque aquí en Toluca, por ejemplo, les cuento, teníamos la iglesia en Metepec y nos cambiamos a Toluca. Realmente es lo mismo, simplemente que Metepec es más nuevo y están separados por una avenida que se llama Las Torres. Y de Metepec a la iglesia de Toluca haces 10 minutos. Yo vivo en teoría lejos, en un lugar que se llama el municipio de Calimaya. Estamos a 15 minutos de Metepec, en domingo, sin tráfico, a 25 minutos de la nueva iglesia. Entonces, de Metepec a la nueva iglesia son 10 minutos. La gente que vive ahí hace 5 o 10 minutos más, pero me creerán si les digo que hay gente que por eso ya no va a la congregación, porque no quieren manejar 15 minutos, quieren manejar 5 minutos. Porque no quieren transporte público 30 minutos, quieren ir en transporte público 15 minutos. Entonces, hay gente bien comodina
Y el domingo les decía, qué vergüenza, ¿verdad? Ven los cristianos de Roma, cuando Pablo llega, se adelantan 2 días de camino, un grupo de cristianos, y una segunda avanzada un día entero de camino, o sea, 48 y 24 horas para poder recibir de la palabra de Dios. Ahora también tenemos hermanos hermosos que vienen desde lugares a 45 minutos, a 1 hora, que hacen el esfuerzo porque pues son bendecidos y no les importa ese esfuerzo. Y aquí depende de cada quien, ¿no? Mi consejo sería, si puedes hacer el esfuerzo, hazlo. Si el día de mañana encuentras un lugar donde estás siendo de bendición y pues ya no tuviste que trasladarte todo eso, suponiendo que fuera mucho, ¿no? A lo mejor alguien me habla de 1 hora y media, algo por el estilo, pues bueno, se entendería, ¿no? Como hace poco le decía a unos hermanos, ¿no? Qué bonito el esfuerzo, no están obligados a hacerlo, pero pues se les reconoce. Pero no es de que a fuerzas tiene que ser. Si encontraste otra iglesia sana, ¿verdad? Y no tuviste que manejar esa 1 hora y media o ese transporte público 2 horas, pues totalmente comprensible. Pero cuando hablamos de minutos, la verdad es que para mí, pues es un reflejo de la poca intención de la persona. No me refiero a ti, mi hermana, estoy hablando del caso que te comentaba aquí de Metepec. Pues se refleja la poca intención de la persona de perseverar buscando del Señor. Seguramente esa gente no pasa mucho tiempo orando, ni leyendo, ni nada, porque si les pesa el traslado de 5 minutos, de 10 minutos, o como les he dicho en nuestra iglesia, ¿no? Estar estacionado 20 minutos en lo que puede subir por la logística de subida y bajada de las rampas de estacionamiento, pues bueno, habla de la poca pasión que hay realmente y ganas de buscar del Señor. Entonces, sí, definitivamente no te recomiendo ir a esa iglesia. Eso que me describes es terrible, es un circo, pero así están muchos desafortunadamente, ¿verdad? Ni me pongo a hablar más de lo que me comentas de los profetas, pero sí es muy triste. Y yo creo que Dios pudo usar a alguien para dar una palabra, lo compartí hace poco, pero hay muchos pseudoprofetas actualmente, pues que no hablan palabra de parte de Dios. Me voy bajando. Ok. Buenas noches, pastor. ¿Me puede explicar cómo fue que Dios quiso matar a Moisés en Éxodo 4, 24 y 25? Esa pregunta la hicieron justamente en la última sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si en mi página de Facebook le va bajando, ¿verdad? Y busca la última sesión, le va a tomar unos 5 minutos encontrarla. Fue una de las primeras preguntas. No son más de 10 minutos. Y se lo comento para no repetir. Si al final da tiempo regresamos aquí, pero aquella vez les compartí una liga de una página, otro hermano compartió otra liga y vino la respuesta, porque justamente al leerla les dije, caray, no lo sé, y empezamos juntos a estudiarlo y ahí lo vimos. Estuvo bien interesante. La siguiente pregunta, ok, se repitió una de las anteriores. Ok, Pau Mar, saludos hasta San Luis, y la pregunta es esta: un cristiano que se encuentra lejos de casa y se vuelve padre o madre en ese proceso, procede a vivir en unión libre con planes de matrimonio, ¿se debe orar para que Dios convierta a la otra persona que no es cristiana, o no es obligatorio quedarse con el padre del bebé? Lo ideal, pero no es obligatorio, es que pues esa persona se volviera a Cristo y que tuvieran una familia feliz en el Señor, para una mayor, entre comillas, estabilidad del bebé. Digo entre comillas porque está demostrado que hace más daño un hogar disfuncional donde tiene a las dos figuras pero están como perros y gatos todo el día, al golpe que da una separación, que es un golpe permanente, pero después la estabilidad que tienen al no tener esa dinámica diaria, pues ya trae paz a su corazón. Pero efectivamente no es obligatorio, ¿verdad? Hay personas que han llegado con nosotros, pastor, nos embarazamos y nos vamos a casar. Le digo, mira, o sea, no estuvo bien que se embarazaran, no por el embarazo, sino por lo que hizo que se embarazaran. Pero no es de que se van a casar solo por el bebé, porque si no hay convicciones más profundas, va a ser peor, porque luego se casan, tienen 2 hijos más y se divorcian a los 6 años. Entonces, siempre les digo a personas en esta situación, si se van a casar, que sea como si no tuvieran ningún bebé, porque de todas formas lo quieren hacer, y si no, mejor espérense tantito, ¿verdad? Vivan separados, pónganse de acuerdo, lleven su vida de forma independiente, busquen la dirección del Señor y que Dios con el tiempo les diga. En este caso, pues si el papá no es creyente, ¿verdad? Y se unen en yugo desigual,
puede esto volverse como una bola de nieve que cada vez se haga más grande. Y sí, mucha gente presionada por esta situación dice que me tengo que casar, y los papás los obligan y los pastores los obligan, y luego resulta peor. Entonces en ninguna parte de la Biblia obliga que si alguien se embarazó se tenga que casar. Y vuelvo a aclarar, no estoy diciendo que estuvo bien una relación de intimidad fuera del matrimonio, cuya consecuencia pues fue un bebé precioso que será de bendición, que no tiene la culpa, que tiene que ser amado y bien recibido desde ya. Se lo dije hace poco a una hermana porque era la abuelita y estaba enojada. Le dije, no, el bebé va a resentir eso y no tiene la culpa. Él tiene que recibir su amor desde ahorita, y cambió su posición, ¿verdad? Pero que eso los obligue a casarse, no, porque el daño puede ser peor. El matrimonio, como decimos en México, no son enchiladas. La casa tiene que estar sobre la roca, porque si no cae y es grande, su ruina. Entonces luego terminan pues llevándose al bebé y nuevos bebés entre las patas. ¿Es lo mismo el diezmo y las primicias? No, las primicias eran los primeros frutos que daban cada año. El diezmo era el 10% de sus ingresos. En el Nuevo Testamento no se nos obliga ni a uno ni al otro. El Nuevo Testamento habla de ofrendas. Ahora también hay gente que se va al extremo de decir, pues como no se me obliga, no doy nada. Bueno, hay que entender que el origen del diezmo no es la ley, sino es la gratitud. Tanto Abraham como Jacob prometieron y dieron el diezmo antes de la ley, cuando reconocieron que de Dios venía la victoria. El cristiano agradecido con Dios y que reconoce que toda buena dádiva, Santiago 1, desciende de lo alto, va a buscar ser generoso y no tacaño con el Señor, ¿verdad? La iglesia primitiva, pues de hecho no daba el diezmo, lo daba todo. No estamos obligados a hacerlo, pero es un ejemplo que pongo para poner en perspectiva el otro extremo al que la gente se va, de decir, como ya la Biblia dice que da cada uno de conforme propuso en su corazón, pues yo propuse en mi corazón no dar nada, y se vuelven codos. Pero ese mismo pasaje también habla del que siembra abundantemente y el que siembra escasamente. Entonces, según las posibilidades de cada quien, tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿verdad?, para poder ser de bendición, para que la palabra de Dios siga siendo predicada. Y Dios va a recompensar de verdad esa generosidad. Yo platicaba justamente hace rato con un hermano que me encontré, ¿verdad?, y le decía pues que este año por el colegio tenemos, mi esposo y yo, una presión económica muy fuerte, porque al estar iniciando y pues ser cristiano y buscar tener buenas condiciones con los pocos alumnos que tenemos, pues no se cubre todo, y nos toca cubrir un gran porcentaje, un 30-40% más o menos de los gastos del colegio. En teoría es para que estuviéramos nosotros en el piso económicamente, porque nunca he tenido esta presión. Pero qué paradoja que otros años sin esta presión no teníamos nosotros una buena estabilidad, y ahora con esta presión pues no entiendo cómo, ¿verdad? Pero Dios pues ha bendecido, y resulta pues que estamos en nuestra situación personal mejor, o sea, como si no tuviéramos esa presión, y se lo atribuyo pues a dos cosas. Por supuesto que es la bendición de Dios, pero hemos aprendido a no afanarnos, a buscar en Él, a confiar en Él, a estar en paz y a ser generosos. Entonces hemos visto que Dios bendice cuando alguien confía en Él y cuando alguien tiene un corazón generoso. Entonces el extremo número uno es que te quieran obligar. El otro extremo es que nosotros pues busquemos ser avaros. No seamos avaros con el Señor, busquemos ser generosos, y Él honra a los que le honran. Yo creo que muchas preguntas ya sí siguen haciendo. Vamos a ponerle pausa tantito porque tengo 34 comentarios por leer, dentro de ellos muchas preguntas, y nos quedan 20 minutos a lo mucho. Dice Cari Vázquez, saludos Cari, dice buenas noches, ¿algún consejo para trabajar con mi ansiedad? Estoy en un trabajo que me agota mentalmente y no estoy a gusto con el ambiente, ya se lo he pedido a Dios y tal vez no lo estoy haciendo bien. De entrada te recomiendo que escuches las últimas 2 prédicas que compartí aquí en Toluca, que se llaman Hakuna Matata, Vive sin preocuparte, primera y segunda parte, porque hablamos mucho de la ansiedad. Creo que te va a ayudar demasiado ese par de mensajes. Los puedes buscar aquí en Facebook o en YouTube con ese nombre, así, Hakuna Matata, Hakuna con K, como dijeron Timón y Pumba, Vive sin preocuparte, primera y segunda parte. El trabajo te agota mentalmente, no estás a gusto con el ambiente. Pídele al Señor que te permita moverte, pero mientras estés ahí, estás ahí por algo, Cari. Y esto va para muchos hermanos que están en la misma situación. José, en casa de Potifar, no esperaba estar ahí, él esperaba gobernar, es el sueño que Dios le dio. Cuando estuvo en la cárcel no era el lugar donde él esperaba, no era un buen ambiente, pero ahí él fue de bendición para otras personas. Entonces, a veces la influencia de otros hacia nosotros, como te pasa a ti, no es buena y eso nos pesa.
pero velo desde la otra perspectiva. ¿Qué influencia quiere Dios que seas para ellos? Quizá Dios te puso ahí un tiempo para que tú seas de bendición. Entonces, sé luz, sé testimonio, guarda tu corazón y busca la manera de tratar de relacionarte sin contaminarte, pero, ¿cómo se llama? Pidiéndole a Dios cómo puede Él usarte para que tú seas de bendición, cómo a lo mejor no puedes obviamente predicar la palabra en horario laboral, ¿verdad? Pero como saliendo de el trabajo, a lo mejor un café con la persona y poderle ayudar. Pídele a Dios que te dé gracia. Va a haber gente que te abra su corazón, que te empiece pues a contar sus problemas, al ver que tú tienes paz, que confías en el Señor, y quizá por eso Dios te tiene ahí, ¿no? Hace poco yo les predicaba esto en la iglesia, ¿no? O sea, ¿por qué Dios te tiene donde estás? En esa familia, en esa iglesia, en esa colonia, en esa escuela, en ese trabajo, y muchas veces nos quedamos más del tiempo que deberíamos de estar porque nuestro corazón solo pensamos en lo que recibíamos de otros y no en que somos luz y somos sal en la tierra, y Dios nos puso ahí para ser de bendición para los demás. Entonces, mientras estés ahí, busca ser de bendición para ellos. Busca ser luz, busca ser sal, busca estar en paz, porque si te ven con esa aflicción y con queja y amargura, no estoy diciendo que lo sea, hablo en general, pues no vamos a tener esa oportunidad. Pero si todos están bajo esa situación y ven que de repente alguien llega con paz, con alegría, van a decir, yo a esta persona, ¿qué le pasa, no? En el más mínimo detalle el mundo lo nota. O sea, yo recuerdo que a mí me gusta mucho jugar pádel tenis y en una clase, por ejemplo, ¿no? Que algo no me salía, pues estaba tranquilo, ¿verdad? Otra persona que estaba ahí dice, oye, ¿tú qué haces? ¿Meditas o haces yoga o qué? Pues estás bien tranquilo, todo el mundo se enoja, grita, azota la pala y tú estás bien tranquilo. Entonces, yo ni cuenta, ¿verdad? Pero fíjate cómo hasta en esos pequeños detalles las personas pueden ver esa diferencia, ¿no? Entonces, que lo vean, pídele a Dios y que pueda ser de bendición. Y escuche, estos dos mensajes te van a servir bastante. Guadalupe Ramiro, saludos Guadalupe. Dice, en Génesis 42, cuando los hermanos de José vinieron por comida a Egipto, ¿ellos sí se arrepintieron de lo que hicieron con él o solo fue remordimiento? Híjole, no hay razón para creer que se trate de remordimiento. Si no me equivoco, pasajes atrás ellos ya se habían lamentado de esto que había pasado. Miento, es ahí mismo, cuando regresan y se queda su hermano menor, es cuando sí se arrepintieron. Porque dicen, esto nos pasó por vender a José nuestro hermano. Ahí José no se había manifestado a ellos todavía y ya ellos estaban dolidos en su corazón. Porque podías decir fue remordimiento ya que se quitó la máscara y dijeron, híjole, ahora sí nos va a caer pues toda el peso de la ley. Pero no, desde antes que se revelara, cuando José se queda con Benjamín y van de regreso a su padre, ya iban llorando, lamentándose. Si no se hubieran arrepentido, no les hubiera importado Benjamín, pero ese dolor en su corazón sí habla de un arrepentimiento. Seguimos leyendo. Marisol Gómez, buenas noches. A Marisol dice, algunos evangelistas o profetas aparece polvo de oro o diamantes. ¿Eso puede suceder o es algo falso? Hace poquito hablaba justamente de los extremos, ¿verdad? El extremo de no creer en nada y el extremo de que cosas como estas llamen nuestra atención, y generalmente, déjame te cuento, Marisol, estás hablando de polvo de oro. Bueno, de entrada, los estudios que se le han hecho a este polvo que cae no es polvo de oro, termina siendo brillantina, es decir, metal pintado. Yo pienso que Dios no va a caer tan bajo de hacer esto. Si Él mandara, mandaría polvo de oro, y yo no tengo duda que Dios pudiera mandar hasta lingotes de oro si quiere. Pero no ha habido una iglesia que demuestre que es polvo de oro efectivamente, ¿verdad? Estos diamantes también pues resulta no ser diamantes verdaderos. Un diamante verdadero de calidad, puro, como Dios lo mandaría, porque por ejemplo cuando cayó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, era un azufre puro, no contaminado, que venía del cielo. Se ha estudiado la zona de Sodoma y Gomorra y se han encontrado bolas justamente donde en el centro hay azufre y es de un grado de pureza que no puedes encontrar en otras regiones del mundo. Entonces, si fueran diamantes que vienen de parte de Dios, serán diamantes puros cuyo valor ascendería a millones de pesos o millones de dólares. Y no es el caso. Entonces hubo un caso escandaloso de una persona que confesó que era la encargada de meter esta brillantina en los sistemas de aire acondicionado de la congregación para que saliera volando. Y mira, tiene escarcha. Ya algunos, como fueron desenmascarados, ya no dicen polvo de oro. Mira, tiene escarcha, tiene brillantina, cosas por el estilo. Entonces, ojo,
Yo no estoy cuestionando que Dios lo pueda hacer. Dios puede hacer eso y más, pero lo que hasta ahorita se ha demostrado que se ha hecho no es algo que tenga confirmación, evidencia de que venga de parte de Dios. Generalmente estas iglesias, Marisol, tienen reuniones de puro emocionalismo, pura pseudoprofecía, y vas a ser grande y poderoso, y viendo un milagro y milagros, y la gente se lo cree porque ven milagros. Entonces, como hace poco les decía, el milagro puede ser genuino, pero también puede ser de parte del enemigo, y también puede ser falsificado, ¿no? Entonces, un día una persona me dijo, pues fui a un congreso de milagros, y resulta que el paralítico que anduvo, ¿verdad? Pues es el mismo que yo vi de pie en el baño 10 minutos antes. Entonces, pues era una persona, un actor pagado. Entonces, tristemente a esto hemos llegado. Yo les he contado que he descubierto personas que pseudo profetizan, que te dan palabra, que tú dices, sí, es mi vida, pero es información que extrajeron de tus redes sociales. Tú publicaste algo, sabían que ibas a ir al evento, te stalkearon, dicen los jóvenes, se fusilan tu información, te llaman por nombre y apellido, te dicen lo que están pasando, pero no es básicamente que una manipulación basada en lo que tú publicaste. Entonces tengamos muchísimo cuidado. Un lugar donde no te están predicando una palabra, no la palabra, porque te pueden predicar de la palabra de Dios, mensajes de motivación, de amor, de positivismo, etcétera, etcétera. Pero Jesús no es un coach de vida, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si la palabra no me está llevando a orar más, a leer la Biblia, a consagrarme, a dejar mi pecado, a buscar la santidad, a rendirme al Señor, a hacer su voluntad, no importa qué milagros veas, no viene de parte de Dios. Desde el Antiguo Testamento Dios advertía, si viene un profeta y hacedor de milagros y te dice, vamos en pos de otros dioses, no lo sigas. Entonces nunca se evalúa al mensajero por su nombre, por las señales, por lo que hizo, por lo que pasó cuando lo dijo, sino por lo que provocaba su mensaje. Mucha gente dice, cuando lo dijo tembló y resucitó y vi y escuché, pero si lo que dijo no te lleva a Cristo y te está llevando a la idolatría, al hombre, al lugar y no a Jesús, es un engaño astuto de Satanás para desviar tu atención del Cordero, ¿verdad? Entonces, todo lo que pase tiene que ser con el propósito de llevarnos a Jesús. Los milagros del Nuevo Testamento tienen este objetivo, de asentar y demostrar que Él era el Mesías, ¿verdad? Tristemente los milagros se llevan a cabo en lugares donde se predica muy poco de la palabra, muy poco de Jesús, muy poco o nada de arrepentimiento, y eso, según los estándares mismos de la Biblia, no es algo que yo inventé, pues nos confirma que es un engaño del enemigo para desviar nuestra atención de lo importante, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, creo en los milagros, pero también Satanás y los falsos cristos de Mateo 24, Jesús dijo, harían señales y prodigios para engañar a los escogidos. Algunos testimonios hermosos de hermanos que caminan 7 horas para congregarse en la sierra. Wow. Saludos, Raye, y toda tu familia que están en Torreón. También por acá los extrañamos, pero esperemos que estén bien. Adolfo Nava pregunta, si cuando suenen las trompetas, ¿qué pasará con las personas que no escuchan? Bueno, el hecho de que la Biblia diga que sonó la trompeta, el énfasis se pone en lo que sucede después de que la trompeta se toca, no en el sonido como tal. No quiere decir, aunque escuchemos, que las vamos a escuchar, porque se tocan en el cielo, en el mundo espiritual del reino de Dios. No es una trompeta física a nuestro mundo, entonces no es un hecho que las vamos a escuchar nosotros. Probablemente sí, yo en lo personal creo que no. Aunque las escucháramos, ¿verdad? Vuelvo a repetir, el énfasis del que se toque la trompeta es lo que cada trompeta provocaba. Hay que entender el contexto de esto. En el Antiguo Testamento se usaba mucho la trompeta para convocar a fiesta, convocar a luto, convocar a la guerra. Entonces en el cielo se tocan anunciando los juicios que vienen sobre la tierra. Pero eso no quiere decir que la gente en la tierra, ya tocaron la trompeta, porque aunque escuchen muchos y se escucharan, dirían, son las trompetas de los ovnis, es radiación espacial, lo que sea. Entonces el hecho de que las escuchemos o no, no es determinante para el plan de Dios. Lo que es determinante es lo que van a provocar. Tengo 43 comentarios por leer. Hermanos, ya no escriban preguntas porque no va a dar tiempo de responder nuevas preguntas. Voy a extenderme hasta las 9:10 para tratar de abarcar las más que se puedan de las que quedan, pero ya porfa no pongan nuevas porque no nos va a dar chance de terminar. Estoy leyendo que son saludos, varias cosas, pero me estoy brincando para tratar de ir a
a las preguntas. Ethel Gabriela Ramírez, ¿cuál matrimonio es válido, el civil o el matrimonio eclesiástico? Si fue el eclesiástico, entonces no es necesario casarse por el civil. Pregunto porque hay una controversia con eso. Buenísima pregunta. Romanos nos manda, y lo vimos hace poco en el capítulo 13, que nos sometamos a las autoridades civiles. Aclara que son establecidas por Dios y que el que resiste a ellos resista a lo establecido por Dios. Entonces, hay países como Estados Unidos, por ejemplo, donde el ministro de culto tiene el poder legal para unir en matrimonio a una pareja. Entonces, ahí cuando alguien se casa por la iglesia, se casa también por lo civil, y de esta manera, pues todo cuadra perfectamente y sería lo ideal. Pero en México, por ejemplo, aunque te cases por la iglesia, el papel que te da la iglesia es de chocolate para cualquier trámite legal, no te va a servir. Entonces, ¿qué pasa con un varón que de repente quiere abandonar a la esposa, desentenderse, ¿verdad? No quiere cumplir con sus obligaciones dentro de su deber conyugal, y no tenía pues un documento que confirmara que estaban casados de forma legal? Pues el documento de la iglesia no va a servir de nada. De modo que cuando alguien quiere unirse delante de Dios en países como México, lo primero que pedimos los pastores cuando conocemos la escritura es: tienes que casarte por el civil. Nosotros no oficiamos una boda religiosa si no nos confirman primero que ya se casaron por el civil, ya sea ese mismo día o días antes, pero primero es el civil. La ceremonia religiosa es algo simbólico, es realmente una renovación de sus votos de forma simbólica delante de Dios como testigo y delante de sus invitados. Pero desde el momento que se casan ante el juez civil, ya le están diciendo: Dios, te voy a honrar como obedeciendo a tus mandamientos, ¿verdad? Lo otro es como el ejemplo de que Jesús dijo, ¿no? De un padre que tenía 2 hijos, les mandó a hacer algo, uno dijo, sí, lo voy a hacer, y a fin de cuentas no lo hizo. Entonces, pues así hay mucha gente, ¿no? Ay, me casé por la religiosa, pero pues vivían como hijos del anticristo, entonces de nada sirvió, ¿verdad? Entonces, cuando alguien le quiere demostrar al Señor, ¿esto va en serio? Tan en serio que no tengo problema en firmar ante el juez y que la autoridad me demande lo que sea, ¿verdad? Entonces, esta es la respuesta a esta pregunta en resumen. Mauricio dice que no tiene dudas, pero por supuesto que sí. Saludos, Mauricio, a ti, a tu esposa, a toda tu familia, hasta Guatemala, a Mauricio y Gaby, que Dios los bendiga y gracias por sus oraciones. Saludos a Yes, qué gusto que puedan seguir las prédicas los domingos, es la bendición de las redes. ¿Qué piensa de Reina Valera Gómez? No conozco a la hermana Reina Valera, no sé quién me hable, Sabdiel, te estoy molestando, ¿verdad? Bueno, no sé si te refieras a la persona, pues sí, efectivamente no la conocí y no he estudiado su vida, ¿verdad? Pero a la versión que conocemos como Reina Valera basada en su trabajo, para todos, indudablemente, la Reina Valera 1960, aunque aquí le quitamos el Gómez, por lo que entiendo que la pregunta sí era de la persona, pero la persona no puede hablar. De su versión sí, es magnífica, y para un estudio profundo, la Reina Valera 60 es la que más recomendamos. Además, todas las herramientas de estudio en español están basadas en esta. Recomiendo a la par añadir una NTV, Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje un poco más actual, más simplificado, mejor explicado. Pero para un estudio profundo, la traducción literal textual es la Reina Valera 60 la que más recomendamos. Entonces siempre llevamos las dos de la mano, ¿verdad? La NTV nos ayuda a comprender un poquito ciertos pasajes rebuscados, pero la Reina Valera a confirmar que no estamos nosotros dentro de ese entendimiento, pues brincándonos los principios de la palabra de Dios. Y bueno, saludos a todos los ya me perdí, creo que ya terminamos. Les estaba diciendo saludos y de repente se me paró, por eso terminé. Les doy saludos a todos los que nos están escribiendo, mandando saludos, etcétera. Y creo que... no, sí me brinqué algunas. Me voy a regresar para ver dónde nos faltan 2, si nos va a dar tiempo. Ok, Abdul Rocha, ¿cuál puede ser un orden para leer la Biblia? Para quien nunca la ha leído, recomendamos primero el Evangelio de Juan, que presenta de una mejor manera a Jesús, ¿verdad? A Jesús como Dios. Y luego pueden leer Mateo, Marcos, Lucas. A la par de esto pueden leer Salmos y Proverbios, es decir, puedes empezar con Juan y los Salmos. Luego Mateo, Marcos, Lucas y Proverbios, ¿verdad? Y después el resto del Nuevo Testamento
Probablemente cartas como Romanos en su primera parte no le entiendas mucho, Apocalipsis menos, y después de eso pues ya el resto del Antiguo Testamento, comenzando desde Génesis en adelante. Un consejo que doy: si algo no entiendes, anota, ¿verdad? Pero no te claves demasiado. Van a surgir de repente dudas, a veces es pues falta de comprensión del contexto, de cosas que más adelante se aclaran y se explican. Enfoquémonos en la primera lectura, pues en algunos aspectos prácticos, en lo que entendamos, y lo que no entendamos no permitamos que sea un estorbo para lo que sí entendemos. Y por último, Marilyn, bueno, hay dos más porque acaba de llegar otra más y ya va a ser la última, la de Ruth Hernández, y después de esta ya no responderemos. Marilyn Uamani dicen que la Biblia es una oración porque termina en amén. ¿Qué opina usted? Bueno, es que amén significa así sea. No es que la Biblia sea una oración, sino simple y sencillamente que al terminar en amén Dios está diciendo todo lo que yo dije, así es, así ha sido y así será y punto. O sea, lo que Dios dijo se hará, ¿verdad? Lo que Dios prometió se hará, lo que Dios profetizó se hará, y por eso terminamos con amén. Si yo les digo Jesús viene y dicen amén, no es que hicimos una oración, están asentando a la afirmación. Por eso que muchos hermanos cuando escuchan la predicación dicen amén, ¿verdad? Y Cristo tiene poder, amén. No es que estamos orando, estamos afirmando lo que antes se mencionó. Y la última pregunta de Ruth Hernández. Dice que iba a una iglesia donde estaba una mujer predicando e hizo un llamamiento y decía que Dios iba a manifestar y caer polvo de oro, y alcanzó a ver que traía una bolsita escondida, y cuando oraba por la gente les echaba diamantina, y me dio mucha tristeza que quieran atraer a la gente con mentiras, y pienso igual que usted. Correcto, otro testimonio más de mucho charlatán, es tristísimo. Ay, hermana Ruth y los que me escuchan, yo leo estas cosas y me da entre tristeza y mucho coraje. O sea, digo, Dios, también a esto les tengo que tener misericordia, porque yo quisiera que les cayera no oro del cielo, sino fuego del cielo, ¿verdad? Porque sí me molesta mucho. Es que me está poniendo aquí, quién sabe qué cosa, de activo una fiesta de estrellas. No le hagan caso, de repente Facebook se pone a pedir estrellas, y yo ese mensaje que va a caer en 4 minutos, yo no lo estoy mandando y no sé cómo desactivarlo. Al bajarles se activó una cosa aquí rara, a ver si la puedo quitar. Ok, no la puedo quitar, no sé qué sea, pero no le hagan caso, en 4 minutos va a aparecer esto. Y desactiva una fiesta de estrellas y no tengo idea a qué se refiere y no sé tampoco cómo desactivarlo. Pero bueno, te decía que me da mucha tristeza, mucho coraje ver que haya estos abusos, estos charlatanes. Es que esta gente, yo no sé, pueden ser ateos que de plano ni en Dios creen y lo hacen simplemente por mercadería, que dicen, pues vamos a aprovechar, ¿no?, de la gente que cree en Dios, ellos no creen en Dios, y vamos a hacer mercadería. Pueden ser satánicos, ¿no?, quizá con cierta influencia masona, New Age, cosas por el estilo, infiltrados en la iglesia. La Biblia dice que Satanás y sus ministros se disfrazan como ángeles de justicia, que también se disfraza él como ángel de luz, ¿verdad? Entonces, híjole, y siendo muy... He llegado a pensar en algunos casos, ¿no? A ver, ¿será que hubiera alguien que en verdad cree en Dios y que piense que con esto va como a encender la fe de las personas? En el mejor de los casos y siendo muy considerados hacia ellos, la verdad es que lo veo muy difícil, y si así fuera no es justificación, no tienen por qué inventar ni manipular para que la gente crea, y solamente hablaría de la poca fe que tienen ellos, ¿no? Entonces más bien yo pienso que es esto, ¿no? Pues gente que no tiene ningún temor de Dios, no sé si satánicos o ateos, pero pues bueno, creyentes fidedignos no, y que lo único que hacen es como Balaam, ¿verdad?, con un corazón perverso lleno de avaricia, pues cometer todas estas manipulaciones para, como le dijo Pablo a Timoteo, hacer mercadería con palabras fingidas. Y lo más vergonzoso, pues es tanta gente que cae en sus redes, que no son víctimas, ¿no? Son también parte del problema, también llenos de avaricia y de ego en su corazón, porque quien ama a Dios de inmediato se da cuenta de eso y sale corriendo, ¿no? O sea, yo sí me he salido de cosas como esas cuando me ha tocado presenciarlas, y no quiero hablar de más, pero lugares donde decidí no regresar por cosas como estas, ¿no? Pero bueno,
Vamos a concluir con esto porque ya son 9:10 de la noche. Nada más la última que llegó de Maggie, que pide recomendaciones de libros para explicar la Biblia a los niños. Hay muchísimos. Acércate a una librería cristiana, porque depende de qué le guste. Es que hay de niños a niños. ¿Qué edad tiene el niño, no? Si es muy chiquito, hay cosas con dibujos, con rompecabezas, con crucigramas. Si es más grande, hay devocionales, meditaciones. Les recomiendo muchísimo en YouTube la serie de Superlibro. A mi hija le fascina desde que era chiquita y le sigue encantando ahorita que es chiquita, pero ya no tan chiquita. Tiene historias de la Biblia súper apegadas a la realidad de una forma muy dinámica. Ojo que hay una versión de Superlibro muy vieja y una muy nueva que hace algunos años apenas se relanzó. De inmediato te vas a dar cuenta de la diferencia. Creo que todas las viejas ya las dieron de baja y esta nueva, que sale un robot más moderno y todo, es súper bíblica, muy entretenida, muy divertida, hasta para que la vean ustedes junto con ellos, ¿verdad? Y bueno, vamos a terminar, vamos a orar. Les comento nada más 3 avisos. Uno, el domingo nos vemos en Villanueva, Toluca. Me toca compartir ahora el domingo pasado prediqué segundo servicio y tercero, me toca ahora primero y segundo. Otro, recordarles que de mañana en 8 es la cena de matrimonios en Villanueva para el Mundo, Toluca. Comienza la cita a las 6:30 de la tarde. El mensaje es primero con una hora de recepción, dinámicas, luego viene la cena de 7:30 a 9, a las 9 comienza la conferencia. Y quedan muy pocos lugares, y si quieren ir pueden marcar mañana al 722-232-0103 o 722-232-0140 para preguntar cómo le pueden hacer para apartar boletos, invitar a alguien. Y la otra, ¿verdad? Hace algunos días convocamos a oración por la pastora Martita, esposa del pastor Armando. Les agradecemos sus oraciones, los mensajes que han estado enviando. Es imposible responderles a todos, pero pues ella está muy agradecida por toda esta unidad de la familia de la fe en todas partes del mundo. Salió bien de esta cirugía, gracias a Dios, ¿verdad? Fue de pues unos, no sé si se le llaman quistes o tumorcitos en el cuello, una operación muy delicada. Estuvo algunos días internada, ya salió, ya la dieron de alta y ahora pues está en tratamiento para quitar uno que está en una zona muy delicada en la mera yugular, que no se puede operar y por eso tiene que salir con radioterapia. Entonces les pedimos continuar orando por ella, ¿verdad? Hasta que termine todo este procedimiento, ¿verdad? Les agradecemos sus oraciones, aunque no publiquemos nada de oigan, oren y pasa esto, sepan que de forma permanente pedimos este apoyo en oración hasta que primero Dios ya les digamos gracias a Dios, terminó todo el proceso, gracias por su apoyo en oración. Mientras no ven un mensaje así, pues den por entendido que seguimos pidiendo este apoyo permanente en oración para que termine el proceso, ¿verdad? Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por lo que nos has hablado. No cabe duda que en tu palabra hay respuestas maravillosas para todas nuestras dudas. Y te pedimos que tú nos sigas guiando. Gracias porque no estamos solos, tenemos tu palabra y también tu Espíritu Santo que nos guía, Señor. Padre, guárdanos de todo falso maestro, falso mensajero. Danos discernimiento y sabiduría para evitar caer en las redes de algo que hoy fue muy repetitivo en las preguntas, Señor, que es pues estas manipulaciones que hay, Señor. Danos un celo genuino por tu palabra, no para ser religiosos, porque ese es otro extremo, gente farisea que nada más tiene conocimiento, pero no un celo genuino, sino que realmente tamemos a ti, busquemos no nada más tener conocimiento, sino vivir una vida piadosa, una vida consagrada a ti, Señor, buscarte y hacer tu voluntad, Señor. Padre, pedimos tu dirección. Aprovechamos que estamos juntos nuevamente para darte gracias, Señor, porque hace unos días que estuvimos de acuerdo orando por la pastora Martita, tú la sacaste adelante, salió ya de esa cirugía del hospital y oramos para que termine con éxito todo este proceso, Señor, que tú envíes la orden desde el cielo para que ella reciba una sanidad al 100%, Señor, y que todo aquello que está en su cuerpo desestabilizando, Señor, afectándose, eliminado, es echado fuera en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, tocándola, Señor, y obrando aún a nivel celular lo que tengas que hacer, Señor, en ella y en cada uno de mis hermanos enfermas, hermanas enfermas y enfermos que están también en este momento unidos en este tiempo, Señor, de oración y de estudio.
Gracias, Señor, porque nuestra vida está en tus manos, descansamos en ti y pedimos que pronto tanto la pastora Martita como muchos más que han creído en ti, Señor, puedan dar testimonio de un milagro más en sus vidas al terminar tú la obra en nosotros, Señor. Que así se ha hecho. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Que pasen bonita noche y estamos despedidos. Nos vemos el domingo, si Dios quiere, en Vidaná para el Mundo Toluca. Los que nos siguen de fuera, recuerden que también transmitimos en vivo todos los domingos. Si van a su iglesia local, en la noche o en la semana, pueden buscar por ahí el mensaje. Ahí está el de Hakuna Matata, segunda parte, que les recomendé hace rato, y todos los anteriores. Estamos despedidos.